Ya tenemos mejor señal con el interventor del Hospital San Rafael de Leticia. Don Rodolfo Yepes, buenos días. Buenos días, Julio. Con respecto a tu pregunta, quiero hacer una aclaración. El proceso de selección de la convocatoria pública 001-2026 inició su proceso el 5 de junio del 2026. No inició el proceso ayer, se inició el 5 de junio del 2026 y finalizaba el 3 de agosto con la publicación final por parte del grupo evaluador con respecto a definir, a tomar una decisión de si se iba a hacer la adjudicación o no. En esa toma de decisión del comité evaluador del 3 de agosto se decidió revocar el proceso de convocatoria pública de esa situación. No se hizo ninguna adjudicación, no se entregó a ningún oferente, ni se manejó absolutamente nada adicional, solamente se hizo la revocación. Con respecto a la segunda pregunta de la presencia dentro del comité evaluador, desde un inicio que arrancó el proceso, que habían 4 personas dentro del comité evaluador. Una persona que manejaba los requisitos jurídicos, la otra que era el evaluador financiero, y habían 2 personas. Interventor. Señor. Interventor. Es que nos estamos distrayendo si fue en junio, si fue en julio o si el fue... El 5 de junio. Bueno, el 5 de junio arrancó. Sí, pero la gravedad de los hechos está el 3 de agosto. Pero mire, usted es el interventor, usted es el que nos tiene que defender. Ese señor que se fue, que lo sacaron de ahí porque era un problema para la licitación, ¿a usted no le despierta una curiosidad? Por ejemplo, ese señor se pudo haber ido porque no quería estar involucrado en un hecho de presunta corrupción. Esta persona tenía un contrato a término definido que iniciaba el 10 de junio hasta el 9 de julio. Posteriormente, esta persona decidió no retomar el proceso, no continuar con la contratación. Entonces, no se sacó, sino simplemente feneció su contrato y él no quiso continuar con el proceso porque tenía otra actividad en otra parte. Esa fue la razón específica y se continuó con las 3 siguientes personas que estaban ahí del comité evaluador y que no se cambiaron. Sí, pero escuche lo que dice el señor. Claudia Camila, ¿cuál es la versión de él para no aceptar? Nos pudimos comunicar con esta persona y lo que nos aseguran, Julio, es que no quiso continuar con el proceso porque sabía que la programación, o más bien cómo se había organizado el pliego que se requiere pues para aplicar a estos procesos, no estaba del todo correcta. Interventor, no insistamos. Es que eso por todos lados sabe mal y hay muchos más hechos. Pero yo lo que no entiendo es... el interventor es usted. ¿No le parece a usted raro que estén cambiando las reglas del juego el 3 de agosto? ¿No es lo lógico esperar 5 días más y que un nuevo gobierno dé una señal de qué quiere hacer con esas ambulancias y no el afán de comprarlas? No, precisamente por esa razón se hizo el acto de la revocación. Entonces, entendiendo, sí, es claro que a toda luz podría ser manejado eso y por eso dentro de la información que se generó en la resolución se dice que hubo una falla en la estructuración del proceso contractual, en la cual no se atendieron los requerimientos técnicos de la parte del documento de necesidad técnica. Por eso el comité evaluador decidió tomar ese punto de revocar el acto y yo como tal acepté esa indicación de ellos. Pero a ver, Claudia Camila, yo no entiendo. En ese documento que nos llegó, ¿ahí no nombran a una doctora encargada del tema? Sí, señor, a una persona para que pueda continuar, biomédica. Una biomédica. Sí, señor, para que continúe en este proceso y así pueda avanzar el proceso. Entonces, revocan, pero nombran a otra persona. No, esa persona hacía parte del proceso. Esa persona hacía parte porque el comité de la eran 4. Sí, y esa persona la dejan a ella sola. Como le dice Obando, precisamente. La dejan a ella sola. Es que no es lo mismo cuando hay un comité a cuando hay una sola persona, porque usted ya sabe lo que pasa, interventor. Sí, claro, por eso le comento. 3 personas continuaban dentro del comité técnico. Continuaban. El comité hoy quedó en manos de esa señora.
No solo. Estaban las 3 personas adicionales, la jurídica, la financiera y la parte de requisitos técnicos. Por eso fue que ellos encontraron esa parte y definieron revocar el proceso. Director, porque era lo mejor que puede hacer el señor. Doctor, usted llega justamente hasta hace poco, hace un mes, ¿y qué es lo que encuentra en concreto? ¿Algunas irregularidades en este proceso? Pues inicialmente el proceso, como lo miré inicialmente, no tenía ningún inconveniente. Nosotros tuvimos por parte de unos referentes, una serie de observaciones, entonces ya comenzamos a revisar, por parte del comité evaluador comenzó a revisar y por eso llegaron finalmente a esa conclusión. Había unos errores técnicos que impedían hacer el proceso contractual. La estructuración del proceso contractual no se puede dar y por eso definitivamente el comité evaluador dijo no se puede y yo acogí esa decisión. Y ahora se puede decir que sí hay capacidad para que se presenten otras empresas. Doctor, se lo pregunto porque Luis Felipe Henao en su momento hizo algunas observaciones al proceso en el SECOP y él decía que el proyecto estaba establecido solo para que aplicara una persona o más bien una empresa, pues el tema de las ambulancias fluviales no lo manejan muchas empresas y se pedía que tuviera hasta 4 contratos. ¿Hoy en día eso está subsanado? Ese proceso con la revocatoria debe arrancar nuevamente y nosotros tenemos que garantizar que el proceso siga bajo los lineamientos que se deben hacer, alineamientos de transparencia, porque ese es el ser y el deber. Nosotros tenemos mi obligación como tal, está definida en cuidar todo lo que son los recursos públicos, tener los principios de transparencia, economía y lo que es la selección objetiva. Entonces, eso es lo que se quiere con esta revocatoria, hacer que el proceso sea limpio, que sea transparente y que no va a tener inconvenientes. Eso es lo que queremos en este momento. Y ahora tenemos que tener importancia en la claridad para volver a hacer el proceso con las situaciones que usted anota. No tienen que ser pluralidad de oferentes, tiene que ser claro y transparente. Señor interventor, ahora hablemos de estas ambulancias fluviales porque no desconocemos que sí se necesitan allí en el Amazonas porque recordemos el único medio o más bien el principal es moverse por los ríos. Cuéntenos si estas 11 ambulancias son necesarias y cuál fue ese argumento técnico que ustedes quisieron tener para lanzar esta oferta de 11 ambulancias. Mira, Camila, la geografía de Amazonas es muy compleja y el medio, casi el único medio que existe de transporte normal es el fluvial. Tenemos distancias inmensas que en avión para uno trasladarse a una vereda puede demorar 1 o 2 días en avión, solo en avión. Y para hacer los transportes por vía fluvial se vuelve complejo poder remitir un paciente en determinado momento. Entonces, la necesidad es inmensa para el pueblo del Amazonas, para las comunidades indígenas y poder nosotros articular hacia las comunidades un servicio que le permita adecuadamente responder ante una necesidad médica. Pues ahí está el futuro con una lupa gigantesca de esas ambulancias en un 6 de agosto. Él es Rodolfo Yepes, el agente interventor del Hospital San Rafael de Leticia, Amazonas, a quien le agradecemos su presencia aquí en Caracol.